Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza Zona Franca, hoy para echar una mirada al mundo, ya terminando casi este 2022, un mundo que ha hablado de paz, pero donde nadie se compromete, y esa fue la célebre frase de la chiva colombianita, a la que bien puede aplicarse este 2022, un año en pospandemia que no ha traído la anhelada paz mundial, sino más confrontaciones. El año comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania y con todas las consecuencias de la economía mundial que eso ha traído, incluso para el caso colombiano. Luego pasamos un poco más de la mitad del año y presenciamos el conflicto entre China y Taiwán, con un fuerte protagonismo de los Estados Unidos, y por otro lado está el conflicto palestino-israelí, siempre ahí sobre la mesa, siempre latente, y con el protagonismo de Estados Unidos también presente, que se asoma en otros conflictos como el de Irán con Estados Unidos. Por el oriente también están las guerras, lo que sucede en Yemen, y se baja uno un poquito más y se encuentra con la situación de Etiopía. Esta noche vamos a tratar de dar una mirada global de lo que está ocurriendo en el país, en Colombia, pero también en otros destinos donde ha sido escenario de guerra. ¿Cuál es el balance, o mejor, cuál es la radiografía de esos conflictos internacionales? Esta noche ese es el tema de conversación en Zona Franca. Bienvenidos. A propósito de este tema, este tipo de enfrentamientos los presenciamos este año luego de la invasión de Rusia a Ucrania, una confrontación que ha golpeado parte de la economía colombiana, se sigue sintiendo todavía. Imágenes terribles de lo que ha sido esa guerra, que a pesar de que se ha ido desincentivando un poquito el nivel de violencia en Ucrania, siguen registrándose allí ataques entre esos dos países. Esta noche está con nosotros el doctor Rafael Enrique Piñeros, él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en análisis sobre problemas políticos e internacional. Es justamente, doctor Piñeros, de ese tema que vamos a hablar esta noche. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarlo. Manuel Rairán, que es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, conocedor también de estos temas. Doctor Rairán, buenas noches. Buenas noches, Marco. Un gusto tenerlo siempre en este espacio. El doctor Néstor Rosanía, que es periodista de conflictos armados, columnista del Tiempo, El Heraldo y muy conocedor, experto en estos temas de seguridad y paz, el que conoce profundamente la guerra en otros países. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias a ti, a mis colegas y a todos los televidentes, un saludo. ¿Cuál es el balance, si usted pudiera hacer uno a grandes rasgos, de lo que está ocurriendo en el mundo con estos conflictos internacionales, con las confrontaciones entre potencias en algunos casos? Tres cosas grandes. Lo primero, decir que de alguna manera la Guerra Fría no ha terminado en el mundo. Cuando uno está con estudiantes y plantea el escenario que la Guerra Fría termina en el 89, pero ve la realidad de hoy, ve los actores, digamos, ya una Rusia, ya no una Unión Soviética, sino una Rusia con esa lógica imperial todavía, ve Estados Unidos jugando un tablero geopolítico internacional. Entonces uno dice, realmente eso no desapareció como aparece, digamos, como se vería en la literatura. Lo segundo es que todavía seguimos, digamos, en ese tablero geopolítico a nivel internacional en términos de actores y áreas de influencia, que me parece muy importante para poder hacer esos análisis, porque uno a veces ve los conflictos desconectados y ese sería un error. Esto tiene, digamos, como muchas relaciones. Y lo tercero es también, de alguna manera, la hipocresía internacional frente a la dialéctica y narrativa de unos conflictos y otros no. Les pongo un ejemplo concreto. Cuando uno ve hoy la Unión Europea, es un discurso no a la invasión ucraniana, ¿no? Y se rasgan las vestiduras, que está bien porque obviamente invadieron a Ucrania, pero cuando uno ve la misma narrativa frente al caso del conflicto palestino-israelí o frente al caso de la invasión de Marruecos al Sahara, ya ahí no existe esa dialéctica, ni existe la misma narrativa. Entonces uno ve que el sistema internacional, según el actor, también tiene un lenguaje diferente. Doctor Piñeros. Yo creo que si nosotros miramos lo que ha sido la historia de la humanidad, los periodos de paz son la excepción y no la regla. Y por lo tanto, en los últimos años hemos visto algunos que se mantienen en el tiempo y que sin duda alguna terminan afectando más a la población civil,
Otros que tienen unas causas más próximas, pero que pueden estar arraigadas, como lo señala Néstor, en elementos del pasado que no han sido completamente solucionados, divisiones territoriales, invasiones, tomas o sencillamente una violación a el derecho internacional que obliga a los estados a solucionar de manera pacífica los conflictos. Y por supuesto, en este año que comenzó, como usted lo señalaba y la nota lo mostraba, la invasión de Rusia a Ucrania nos puso en una situación en la cual, a pesar de que ya traíamos una inestabilidad importante derivada de la pandemia, de un 2021 difícil, y pensamos que el 2022 iba a ser distinto, pues la guerra ruso-ucraniana nos demostró que que el mundo es inestable, que hay una serie de condiciones estructurales que algunos quieren cambiar y modificar a través del uso de la fuerza y genera una tensión latente que se ve en distintos lugares con repercusiones muy fuertes en el continente europeo, pero también en el continente africano, en Oriente Medio y por supuesto en la incapacidad de utilizar o la fuerza o el derecho para solucionar definitivamente los conflictos. Creo que esa sería una observación que haría sobre el particular. Bueno, desde mi perspectiva, yo estoy de acuerdo con mis dos colegas. Yo le agregaría que hay siempre periodos donde la guerra se intensifica un poco más o las contradicciones dentro del sistema se agudizan, y yo creo que estamos viviendo eso por 4 razones, o digamos la principal en términos generales: el sistema internacional se encuentra en crisis actualmente. Una crisis que se materializa en una lucha del liderazgo, en una competencia a gran escala, sin un resultado claro, ¿no?, entre China y Estados Unidos, y obviamente Rusia, y también rasgando. Una segunda crisis del sistema internacional es la institucional. Desde 1945 que se crean las instituciones, Naciones Unidas y todos sus órganos subsidiarios no han podido dar respuesta a unos conflictos, en particular desde el 2011, Siria, Yemen, entre otros, ¿vale? Libia también, por ejemplo. Entonces las instituciones internacionales tampoco están respondiendo ante estas situaciones. La tercera crisis que se agudiza con la pandemia es una crisis financiera, ¿no? Vemos el rompimiento de las cadenas de suministros, ¿no? Una China que ya no quiere ser más potencia, una fábrica del mundo. Hoy lo vemos también en las armas, también, donde no hay insumos, una guerra por los chips, y también una competencia entre la inteligencia artificial y el quehacer humano. Y una cuarta crisis es el del orden liberal. Las sociedades no creen en el sistema democrático hoy, desconfían de él, y por eso hemos visto tanto outsider, ¿no? Trump, Bolsonaro, entre otros, María Le Pen en Francia, entre otros, ¿no? Entonces, estas 4 crisis están llevando a que haya un mayor margen de acción para la geopolítica, y por eso es que también vemos a un Putin tratando de lanzarse, conquistar nuevos sectores, territorios, ¿no? Entonces ese campo geopolítico le permite, y creo que pues se mantiene. Para ir cerrando acá, actualmente según CIPRI, pues digamos actualmente hay 46 estados hay aproximadamente conflictos, algunos más agudos en términos del número de víctimas, y también con ciertas características, en su mayoría son infranacionales, es decir, entre los diferentes actores dentro del país, pero sin lugar a dudas esto se va a mantener, porque además creo yo que hoy se está cerrando esa hegemonía de la globalización con un liderazgo y una hegemonía de Estados Unidos, y en donde cada vez más países que están contestando ese sistema y ese orden mundial que se venía construyendo desde 45. Usted decía hace unos instantes, profesor Piñeros, el mundo es inestable, refiriéndose un poquito tal vez a lo que han sido las guerras. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene hablando en términos de conflictos internacionales para el 2023? Se lo pregunto porque a pesar de lo lejos, de lo distante que puede sonar una guerra entre Ucrania y Rusia, y en el caso colombiano aquí pegó, o por ejemplo la amenaza de guerra nuclear, creo que todo el mundo estuvo a la expectativa. Tiene usted mucha razón, y las perspectivas no son nada positivas, ni desde la perspectiva económica y financiera, pero tampoco alrededor de los conflictos. Si nosotros cogiéramos uno que mediáticamente ha copado la atención, como es la guerra ruso-ucraniana, nos vamos a dar cuenta de que la visita de Estado que finalizó de Emmanuel Macron a los Estados Unidos dejó abiertas ya posturas distintas, en donde se supone que había cierta unión o coherencia en el sentido de alianzas. ¿Cuáles son esas perspectivas? Para Estados Unidos es importante que Ucrania gane en el terreno de batalla. Para Emmanuel Macron es indispensable iniciar un proceso de negociación rápidamente. Y en esos procesos de derrota militar versus negociación política podemos señalar no solo la guerra ruso-ucraniana, sino la guerra en Yemen u otros
que lastimosamente se han visto capturados por distintas coyunturas que los han superado. La guerra civil en Siria inició en el 2011, pero estamos en el 2022 y no hay una perspectiva de que esa situación cambie. También en el 2014 inició un conflicto en Yemen que tampoco hay una perspectiva lo suficientemente clara. Entonces, salir un poco de lo mediático nos permite detenernos en otros que han quedado prácticamente congelados en el tiempo y que no han tenido una posibilidad de solucionarse. Pero sin duda alguna, el 2023 no pinta nada bien y estable para la economía o para algunos conflictos que no han encontrado como yo le sumaría un tema que me parece importante y es, uno, el papel de la OTAN. O sea, recordemos que en un momento Trump decía que la OTAN era algo obsoleto que se tenía que acabar porque le salió muy caro a Estados Unidos. Y vean cómo la OTAN cambió y hoy fue el actor importante en el tema de Rusia y Ucrania. Entonces, casi que un actor que tomó nuevamente aire que se veía desaparecido. Lo segundo, el tema que me parece importante de violaciones a los derechos humanos, que tiene mucho foco en el tema de Rusia y Ucrania, pero poco foco en otros conflictos, como en el de Yemen. El de Yemen es un baño de sangre, pero vean que casi Europa, desde que Europa no y Estados Unidos no hablan de eso, el mundo no habla de eso. Entonces, Yemen no existe. El tema de Birmania no existe y otros conflictos no existen porque solo existe lo que está en la agenda europea y norteamericana. Pero aún así, vean que queda corto la información que tenemos de violación a los derechos humanos que está pasando en Ucrania. Tuve la oportunidad hace menos de un mes de entrevistar a una colega uruguaya que cubrió Ucrania, que entró, casi que llegó al frente, y lo que me narraba era que los bombardeos llegaban hasta las guarderías de los niños, niños abandonados, pues. Que los cuidadores no sabían qué decisión tomar, porque cómo se salían con 40 niños, cómo los podían controlar, pero los bombardeos ya venían. Y decía, eso nunca salió en ningún medio. Además, una cosa interesante. Muchos le ponían una fecha, 3 meses, 4 meses al presidente Zelensky al frente, digamos, defendiendo su nación. Para el 2023, quienes han pronosticado que puede ser el fin de la guerra, ¿usted lo ve de esa manera? No, yo creo que mientras la OTAN, pues la Unión Europea, Estados Unidos le siga dando el oxígeno en términos de capacidad militar, de inteligencia, pues la guerra se puede prolongar. No veo en este momento cómo llegaría a un escenario de negociación, pese a que se avanzó en algo en la negociación y se hizo pública la negociación. Creo que 2023 la perspectiva es que el conflicto va a seguir. Sin embargo, no hay que olvidar una cosa, y es que hace unas semanas ya ha habido unas reuniones secretas en Turquía, pues medianamente secretas, entre los diferentes directores de inteligencia, tanto ruso como estadounidenses. Ellos dicen que no hablan sobre el tema de Ucrania en específico, pero sí ya hay unos avances allí. Hay algunos que dicen que es para febrero, pero yo también creo que hay un tema muy importante, y digamos que Néstor lo mencionaba, es el tema de la OTAN. Por ejemplo, la OTAN realmente venía deslegitimándose desde hace rato. Donald Trump le dio como una estocada, pero yo creo que la guerra o la invasión Rusia a Ucrania le permitió a Estados Unidos fortalecer ese eje, y también no solamente una apuesta hacia Rusia, ojo con esto, yo creo que también el último concepto estratégico de la OTAN que sacaron en julio o agosto, no recuerdo mal, su último, es también hacia China. Entonces también el que ingrese Finlandia y Suecia a la OTAN, ¿no? Eso también refuerza una institución armada que estaba quedándose poco a poco cada vez menos pues, legitimada, y que yo creo que ahí también nuevamente cierra el frente occidental hacia otro punto. Y aquí yo creo que de acá hacia el 2023 o más hay dos, el Quad y AUKUS, que son dos proyectos de cooperación militar entre Occidente, Australia, en miras hacia China. Entonces yo creo que esto lo vamos a ver más adelante, que las posturas se van a atizar más, se van a agudizar más, y que la verdad yo no creo que vaya una solución completa como tal, sino que los conflictos que ya están se van a terminar congelando y otros se van a ampliar, porque existe claramente una competencia entre modelos de desarrollo y modelos también de ver la ordenanza internacional de manera distinta. Profesor Piñeros. Además es curioso una cosa que señalaban tanto Néstor como Manuel, y es, en efecto, durante los primeros 6 meses del conflicto entre Rusia y Ucrania hubo un consenso a favor de apoyar a Volodymyr Zelensky y apoyar a Ucrania en esta situación. Pero hemos empezado a observar en las últimas semanas cómo posiblemente también las fuerzas ucranianas han venido cometiendo violaciones a los derechos humanos. Y ese elemento va a pegar muy fuerte, especialmente al interior del Congreso de los Estados Unidos y al interior de los congresos en Europa. Con lo cual se podría empezar a resquebrajar esa unidad inicial que mostraron,
que permitió el fortalecimiento de la OTAN, pero que la OTAN, no nos olvidemos una cosa, antes del inicio del conflicto no convencía ni a Estados Unidos, su mayor financiador, ni a los países europeos, porque los países europeos han buscado en los últimos años márgenes de autonomía respecto a los Estados Unidos con la intención de proponer un modelo particular de seguridad y defensa. Y me cojo un poco de lo que toma Manuel. Si nosotros miramos tal vez el devenir en materia de seguridad y defensa desde el punto de vista estratégico en los últimos 30 años, en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que la competencia principal, que ya vemos, no diría que sufrimos en América Latina, pero sí que analizamos con particular atención, es la competencia entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido, creo que hábilmente Estados Unidos ha movido sus fichas con la intención de moverse hacia el Asia-Pacífico, y este elemento de la guerra ruso-ucraniana puede ser un hiato, un espacio que no esperaban, ¿sí? No esperaban volver a concentrar sus fuerzas o su atención política, diplomática y militar en Europa, porque la competencia es en Asia-Pacífico. Y ahí es donde habría que detenerse. Yo sumaría una cosa que dicen los dos, y es cuando digamos, las personas, un televidente piensa en China, piensa en la China continental, pero hoy la gran inversión económica de China en África es impresionante. O sea, China tiene un piso también, una plataforma en África que lo extiende geopolíticamente. Entonces, hoy África, no por la capacidad de los países africanos, sino por la inversión china, también va a empezar a tener otra mirada estratégica y geopolítica. Sí, usted mencionaba hace algunos instantes la OTAN, y como estamos hablando un poco de geopolítica, la posibilidad de que Donald Trump vuelva a lanzarse a la presidencia de Estados Unidos es altísima, así como que gane. Eso lo dicen algunos sectores. ¿Cómo cambiaría eso el panorama, hablando de guerras, hablando de los conflictos en donde Estados Unidos tiene las narices metidas? Se atiza todos los conflictos y se atizan todos los problemas. Empezando, el conflicto inacabable de los palestinos con Israel. Recordemos que Trump inaugura la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, hecho que caldeó todo eso. La política de Biden hacía un poco bajar las tensiones, pero eso está otros 4 años de Trump y Medio Oriente se incendia. Con un Trump en la guerra con Putin, él lo ve como si fuera un juego de Risk permanente, y entonces no ve una amenaza nuclear, sino que una amenaza entre potencias al estilo Guerra Fría. Entonces se escalaría sin lugar a dudas aún más ese conflicto. Porque pensemos, la política hoy de OTAN y Estados Unidos ha sido apoyar militarmente, pero no entrar. Y vean que la lección aprendida casi que la tiene desde Irak y Afganistán, y lo aplicó después en Libia. Era, hacemos espacios de exclusión aérea, apoyamos militarmente, pero no entramos hombres de infantería al terreno. Pero con Trump yo no vería, o sea, en las locuras de Trump yo vería que sería capaz otra vez de entrar tropas al terreno. Y eso atizaría un conflicto. Cosa, que yo también creo que hacia futuro revisarlo, no sé si 2023, pero sí, por ejemplo, 2030, es la inmersión, por ejemplo, de la inteligencia artificial cada vez más dentro de las guerras. Eso es lo que Néstor menciona sobre el tema de uso de drones, el tema... Yo no sé si Donald Trump vaya a lanzar gente, digamos, porque además eso tiene un costo político también dentro del público, y digamos que desde el 2002, 2003, digamos, se ha utilizado más que otros drones, y yo creo que ahí también hay otro tema, temas de violaciones de derechos, es cuál va a ser la normatividad que se va a utilizar de aquí en adelante en términos de la guerra justa, el tema del derecho internacional humanitario, el tema de los derechos humanos dentro de los conflictos, utilizando este tipo de armas. Entonces yo la verdad lo veo sombrío, yo cada vez veo es una reestructuración dentro del sistema internacional con unos bloques fuertes, y aquí hay otro tema que creo que es importante, el tema del Cáucaso, ¿no? Yo creo que esa es una zona también, un hoyo negro entre ese gran Herland de Asia, ¿no? Donde está Kirguistán, ¿no? Kazajistán, todos los están de Medio Oriente, ¿no? Y que ahí en el mar Caspio hay un tema importante de recursos en donde también la Unión Europea le está apuntando para dejar de depender de gas y de petróleo ruso. Entonces yo creo que el mundo cada vez se está dividiendo más. Lo que dice Néstor es muy cierto. Claramente China tiene un gran porcentaje ganado en África, que ha ido rozando poco a poco en América Latina, y que Estados Unidos tampoco le ha permitido tener una acción hacia el exterior de manera acertada, contundente, por sus contradicciones internas. Un Trump, un partido demócrata también un poco endeble. Yo la verdad no soy de los que cree que Trump vaya a ganar en las próximas elecciones, esa es mi apuesta, no porque lo que quiera, sino porque yo lo que analizo dentro del partido republicano, creo que hay un contrapunteo allí interesante, pero sin lugar a dudas hay que tener ese escenario, y si es así,
podemos volver a ver el tema del acuerdo de Irán, donde se había avanzado con Barack Obama y se volvió a caer. Y hay un punto, y con esto termino, que me parece también importante. No hay que olvidar que el año pasado, este año, se cancelaba el periodo del New START, que era el último tratado nuclear, y que estamos en negociaciones ahora entre Estados Unidos y Rusia, y la condición de Estados Unidos, yo digo, yo hago un nuevo tratado nuclear, pero si China ingresa a ese acuerdo. Y China dice, yo no me meto ahí porque ese conflicto es de ustedes dos. ¿Por qué me van a meter a mí? Entonces creo que es un tema también de discusión hacia los próximos años. María Camila, una anécdota chiquita de lo que dice Manuel es para los televidentes, que digamos uno todavía no visualiza el dron en la guerra como persona normal, pero ya hay unas imágenes que circulan en YouTube, no sé si ustedes la vieron, hay un soldado ruso, está dentro de una trinchera, están en el frente y llega el dron y le lanza una granada. Alcanza a tirarla, se va digamos, se intenta mover dentro de la trinchera y vuelven y le caen 2 granadas, de milagro se salva, pero eso fue la imagen para Occidente de un dron en la guerra, porque teníamos como imágenes de ficción, pero ya ver la imagen de un soldado, el dron encima intentándolo matar, ya eso cambia la lógica y dice, y lo que dice Manuel, nos aterriza al uso de la ciencia y tecnología en las guerras. Rafael. Yo comparto con Manuel el hecho de que considero que Donald Trump tiene bastante difícil ganar las próximas elecciones porque tiene competencia interna y porque a nivel nacional no creo que la tenga tan fácil. De hecho, ha perdido 3 elecciones. Perdió las midterm cuando era presidente, perdió las elecciones frente a Joe Biden y ahorita el Partido Republicano no necesariamente le fue tan bien como se esperaba. Pero él tiene un discurso y una batería que cala mucho y que cala mucho en el pueblo estadounidense. En el siglo XXI en los Estados Unidos han habido 4 presidentes. Durante el único periodo en el que Rusia no tomó nada que no fuera, en el único periodo en el que Rusia no invadió a otro país fue durante mi administración, dice él repetidamente en los mítines políticos, lo cual es parcialmente cierto, porque la política de él es yo puedo negociar con todos individualmente. Se reunió con Kim Jong, se reunió con Vladimir Putin y él cree tener esa superioridad para imponer un orden. No lo logra, no lo hizo porque no solucionó nada mientras estuvo en el poder, pero es una batería que estimula una base republicana que quiere desafiar y contrastar los compromisos multilaterales adquiridos por los Estados Unidos en el orden internacional. Yo le sumaría como para meterle más actores y más complicar más el escenario. Pongamos en la mesa Irán, ¿no? Una Irán que ahorita está en un momento histórico. Estados Unidos más o menos ha mandado algunos mensajes, digamos, de un soft power ahí en la relación con Irán, pero un Irán que tiene un impacto sobre todo Medio Oriente, o sea, lo que pasa en Irán va a tener una consecuencia en fichas de dominó. Entonces, casi que lo que hemos llegado al acuerdo es que casi que Occidente solo está enfocado en Rusia, Ucrania y el desarrollo, pero hay otros países que también pueden desestabilizar todo ese sistema geopolítico de Europa, de Asia y de Medio Oriente. Hay distintas guerras, ¿no? Las económicas, las políticas, las territoriales, hablando en términos de las clases de guerra que puede existir, las tecnológicas, sobre una discusión que no lo quiero poner en términos de guerra, pero donde Colombia va a quedar, si se puede decir de esa manera, en la mitad. La discusión de la tecnología 5G, donde Estados Unidos y China tienen intereses altísimos en el caso colombiano. ¿Cómo piensa usted que se va a dar esa discusión? Pues es interesante porque además, María Camila, es una pregunta que yo invito pues también a todos los televidentes que nos hagamos esas preguntas. Yo creo que la Amazonía es una fuente de mucho mineral para también desarrollo tecnológico, no solamente en términos de telefonía, carros, sino también en términos de armamento. Y yo creo que aquí la discusión, el presidente Gustavo Petro ha mencionado mucho sobre el tema de cuidar la Amazonía. Yo creo que aquí hay un consenso y hay que cuidar la Amazonía por un tema climático, que eso es otra amenaza. O sea, eso también es otra crisis y una amenaza a la seguridad, el tema medioambiental. Pero yo creo que aquí la discusión son 2 preguntas muy importantes. Es, ¿quién cuida la Amazonia? Y a mí me preocupa una cosa, el presidente Gustavo Petro en foros internacionales ha mencionado que él ya habló con la OTAN para que venga a la Amazonia y que además este cuerpo élite de Estados Unidos para que venga a la Amazonia y esta donación de helicópteros Black Hawk que los puso las guacamayas. Eso aquí en Colombia nos ha dado la discusión, bueno, ¿hay que cuidar la Amazonia? Sí, un consenso, pero ¿quién la cuida? ¿Hemos abierto el debate? Esa es la otra pregunta, María Camila. ¿Y el cómo? ¿Realmente es la vía armada la que puede solucionar?
A mí me parece interesante porque aquí se ha abierto el debate en Naciones Unidas, se mencionó Gustavo Petro, el tema, el presidente Petro, pero digamos, en ningún momento yo he escuchado las comunidades indígenas allí. El 60% del territorio amazónico colombiano pertenece a las comunidades indígenas. ¿Y dónde están incluidas en el debate? Entonces yo sí creo que hay un tema muy importante que abarcar, que tiene temas, porque Amazonia tiene una riqueza por descubrir y que eso va a tener unos impactos en todos los aspectos, no solamente en términos de suministros para elementos de guerra, sino también para los desarrollos de ciencia y tecnología, patentes, entre otras cosas. Entonces yo creo que el debate tiene que profundizarse y pues una invitación a la gente a que también se haga estas preguntas. ¿Qué ve en juego usted allí, Rafael? Se lo pregunto porque estamos en la mitad con un gran amigo, un aliado importante como es Estados Unidos y China, con quien tienen grandes diferencias, hablando en términos de lo que va a ser la discusión del 5G. Es bien interesante lo que usted menciona porque considero que en los distintos países de América Latina sigue habiendo un profundo rechazo hacia la intervención directa o indirecta de Estados Unidos, sus empresas y sus compañías militares de seguridad, menos sobre la intervención de China. Quisiera traer a colación un ejemplo histórico. Por allá en el año 2010, cuando en la administración de Álvaro Uribe se debatía si, como Estados Unidos salía de Manta en Ecuador, se podía autorizar la presencia estadounidense en algunas bases militares de Colombia. Y eso generó una profunda división, no solo a nivel interno, que después la Corte Constitucional confirmó que no podía ser de esa forma como la proponía esa administración, sino también a nivel regional, porque a nivel regional preocupaba la presencia de los Estados Unidos. A lo que voy, al unir la presencia militar china o de compañías de seguridad chinas con la presencia militar de Estados Unidos, nos lleva a esos desafíos alrededor de sobre quién confiamos la seguridad, por qué lo hacemos de esa forma y qué consecuencias tiene en términos de la información, del patrullaje y, como lo decía Manuel, de dos elementos importantes, nuestras comunidades indígenas y nuestros recursos naturales. En ese momento, Brasil trató de tercear a través de un sistema que ellos tienen de monitoreo que comparten con Bolivia, Perú y Ecuador, que se llama Cipan-Ciban. Y ese sistema se lo ofrecieron a Colombia y Colombia no lo aceptó para aceptar los programas de interdicción aérea que ofrece los Estados Unidos. Yo no sé si en este momento la administración Petro esté dispuesta a dar un giro y cambiar esos sistemas que actualmente utilizamos, que son principalmente con tecnología estadounidense, por otra proveniente de la República Popular China, que sería tal vez una opción a terciar en ese sentido. Pero lo que quiero señalar es cómo esos debates nos van a volver a señalar si debemos seguir siendo aliados en materia de seguridad y defensa de Estados Unidos, si queremos modificar esos acuerdos y qué implicaciones tienen. Pues Brasil en su momento, antes de Bolsonaro y todo este caos, se proyectaba como un actor mundial, como un jugador mundial, y era el jugador estratégico, y de ahí lo que planteas del Cipan era cómo llegar a tener propia autonomía en la custodia de mi bien estratégico que es la Amazonía. Entonces, el sistema de vigilancia y protección de la Amazonía se convirtió en un éxito, tanto que eso lo llevó, como lo mencionas, a llevarlo a varios países. Colombia no se unió porque en ese momento su discurso era a partir de los tratados de cooperación con Estados Unidos, el espacio aéreo solo lo pueden volar los americanos, y casi en esa alianza pues Colombia no se metió con Brasil. Pero hoy lo que planteamos es como esta, entre comillas, contradicción, ¿no? Un gobierno Petro, todo el mundo pensó, no, se va a ir al Cipan cuando terminó hablando de la OTAN. Pero no es que era tan de izquierda, pues... Toca esperar que Lula llegue, ¿no? A ver toca esperar que Lula llegue, va a exacto. recibir eso. A ver si el Cipan finalmente se puede expandir en Colombia, que es muy bueno. O sea, yo creo que es falta de conocimiento. ¿En qué sentido? Tiene radares, tiene drones desde hace mucho tiempo, tiene imágenes satelitales y tienes un centro de mando unificado, porque nosotros tenemos la versión de seguridad, mande un batallón con 100 soldados y allá cuiden. Y eso no cuidan, porque en medio de la Amazonía el ser humano es imposible de tener esa capacidad. Pero con imágenes satelitales, drones, lo que tienen son unidades de capacidad de movimiento rápido para llegar donde hay tala, donde hay minería ilegal, etc. Ahora, entonces, Gustavo Petro ha visto, no sé si lo han visto, pero Gustavo Petro está tratando de jugar ahí en términos geopolíticos de quién le compra los aviones, ¿no? Tiene una propuesta de comprarle Sukhoi a los rusos, que es lo que tienen los aviones Venezuela, que son aviones bastante poderosos, pero también tiene la oferta también de empresas francesas y empresas estadounidenses. Y creo yo que él está tratando de jugar ahí a ver cómo en un equilibrio, ¿no? A ver quién le compro, pero sin lugar a dudas yo también quedo sorprendido. En menos de más de 100 días de gobierno de Gustavo Petro ha tenido 5 reuniones con altos funcionarios del gobierno, que viniera, por ejemplo, la general de Comando Sur, General Richardson. Yo creo que eso es muy importante en 100 días.
Y yo creo que ahí va a estar lo difícil, de hasta qué punto se va a desligar de Estados Unidos, cuando uno revisa en términos de la génesis del ejército colombiano, también existe una cooperación muy intrínseca con los estadounidenses. Entonces no sé hasta qué punto eso va a ser para cortarlo así de una manera tan fácil. Y pues teniendo ese juego político. Lo que nosotros podemos observar también para redondear este punto, me parece, es que hay un retorno de viejos debates y desafíos que no se han solventado en la región, en Sudamérica, y que plantean desde una u otra perspectiva la influencia de las potencias externas y de cómo Brasil u otros pueden reaccionar para construir programas de cooperación en materia de seguridad y defensa, que ese creo que es un debe en términos de nuestra región suramericana. ¿Por qué? Porque, como le digo, a veces lo estadounidense se ve malo, pero tenemos un bagaje importante y no vemos o no debatimos lo suficiente si la influencia de otros como la República Popular China o Rusia o SAP, sueca, que también tiene intereses, puede ser positiva o contraproducente para solventar los problemas que actualmente tenemos, y es deforestación de la selva amazónica y extracción de recursos importantes de nuestras comunidades. Bueno, esa será una discusión muy interesante para el 2023, la discusión en el caso colombiano sobre la tecnología 5G, interesados Estados Unidos y China, que son enemigos, o por lo menos así se muestran ante el mundo, hablando esta noche sobre guerras o confrontaciones, que son dos conceptos completamente diferentes. Una cosa es un conflicto armado internacional, que es el tema de conversación, y otro un conflicto armado no internacional. En los últimos hay bastantes, muchos en el planeta. Hoy trataremos de abordar los de tipo internacional o interestatales, por ejemplo, lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania, hablando un poquito de Estados Unidos, un poquito de Europa, unos que estornudan y a nosotros nos da gripa aquí en Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hemos hablado de Rusia y de Ucrania, de China y Taiwán, de Estados Unidos y los intereses alrededor de lo que es la geopolítica, pero también hay que hablar del caso colombiano. El 2023 va a ser sin duda, doctor Rosanía, el día o el año de la paz total y del concepto de paz total que ha desarrollado el presidente Gustavo Petro. Hablando en términos geopolíticos de nuestros amigos, que es Estados Unidos, de un viejo enemigo que era Venezuela, ¿cómo cree que se va a dar la discusión el próximo año? No, creo tres cosas a partir de, he estado viajando y digamos haciendo reportajes en el país sobre el tema. Lo primero es que el concepto de la paz total, tristemente, o sea, uno tiene que hacer todos los esfuerzos por la paz, claro que sí, pero que se termine eso en una realidad, que Colombia salga de toda la conflictividad, no creo. No creo, porque he estado en las regiones y casi todo el mundo nos dice lo mismo, las fuentes nos dicen, va a pasar lo mismo de siempre. Los de arriba se acogen, se van con los beneficios y las bases quedan obviamente vinculadas al negocio del narcotráfico, y no solo narcotráfico, esto me parece importante, sino que hoy ya hay que hablar de portafolios de economía ilegal, o sea, manejan minería, manejan extorsión, pero me ha causado la impresión que hasta manejan un portafolio de economía legal, o sea, hay bandas de disidencias y delincuencia que tienen empresas de muebles, de alimentos, de transporte, o sea, tienen un portafolio de economías legales que les permite otras entradas de recursos, o sea, ya ni siquiera el narcotráfico es lo exclusivo que los mueve. Entonces, lo primero es decir que lo que veo es que va a haber una nueva generación de violencia, porque van a negociar uno, los de abajo quedan en el conflicto. Lo segundo es que, y también es importante, pues como para los televidentes, es que la paz total tiene dos líneas. Una que se da con el ELN en términos de una agenda de negociación política, donde tiene un estatus político y van a una negociación donde pueden tener beneficios los mismos que las FARC, quiere decir que era un partido político, tener curules en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero la otra es un tema de sometimiento a la justicia, o sea, que esas disidencias no van a tener ni partido político, ni Congreso, ni nada, sino que van a negociar las penas. Eso es importante hacer esa diferenciación. Y lo tercero, que sería el tema del ELN, creo que el ELN va a avanzar en la agenda, pero creo que sí va a ser muy lenta, pese a que uno vería que los equipos de negociación no son tan distantes ideológicamente. Creo que los consensos del ELN hacen que los tiempos sean muy lentos y los avances, digamos, por lo menos para la sociedad civil, no se vean rápido. Profesor Piñera. Siempre fue una guerrilla difícil el ELN, y en efecto creo que una característica fundamental que se está presentando es que negociamos en Caracas, pero se sigue sintiendo en el Cauca, en Putumayo, en las zonas de frontera y en la periferia colombiana, que es donde más se siente. Las zonas de hibridez en las cuales hay una presencia
exigua, paulatina y a veces difícil de mantener el tiempo por parte del Estado, ha sido aprovechado rápidamente por otros actores armados. Y esa mutación sigue siendo peligroso y peligroso para las poblaciones. ¿Usted cree que esa coincidencia ideológica, como lo plantea el doctor Rosanía, a pesar de que muchos creen que va a servir o que puede ser un indicador de que esto va a ser rápido, va a ser lento? Yo considero que hay que acelerar más rápida la presencia del Estado y la solución de las necesidades básicas insatisfechas en las zonas donde se produce el crimen transnacional organizado, donde hay conflicto entre bandas emergentes y distintos grupos por el control de rutas del narcotráfico, de salida de madera y de otros productos que están saliendo, y a partir de allí podría haber un cambio en esas dinámicas de conflictividad y nueva conflictividad que ha habido. Profesor Reyes. Yo lo veo un poco difícil en la medida que hoy lo que estamos presenciando es la degeneración de un conflicto de hace años. Y esa generación no solamente se ve con actores que ya no tienen un objetivo político, sino meramente ilícito de venta de drogas, de oro, de lo que sea. Pero además a eso se le agrega otra cosa, y es el tema de la transnacionalización del problema. Es decir, cómo podemos, aquí ya tenemos, hay informes donde reportan cómo Jalisco, Sinaloa tienen los negocios en el Pacífico. ¿Usted cómo trata eso? Y además cuando usted mira las organizaciones, estas organizaciones criminales en muchas ocasiones tienen más brazo financiero y económico que el propio Estado. Un armamento mucho más duro, ¿no? Unas conexiones más fuertes, ¿no? Le pueden a usted vender, de acuerdo con la oficina del Envigado, le venden a usted la ruta, ¿no? Desde acá. Entonces creo que esa generación ha llevado a que el conflicto sea mucho más complejo, sumado a lo que dice el profesor Rafael Piñeros, es el tema de la génesis del ELN. El ELN no es como las FARC de rural, es de ciudad, es un tema más federado, eso lo hace un poco más difícil. Y claramente, de acuerdo a la Cruz Roja, dice que en Colombia existen 6 conflictos. CIPRI dice que tenemos 3 conflictos entre el Estado, el ELN, el Estado y las disidencias de las FARC, y los conflictos entre los helenos y el Clan del Golfo. Sin embargo, digamos que ahí hemos evidenciado otra cosa de la generación. Cuando uno mira las disidencias de las FARC o los helenos, a nivel, como lo decía Néstor, a nivel regional, ellos han contratado a otros grupos, subgrupos, que se dedican a la extorsión, que se dedican a otros negocios, y que eso es una red bastante compleja. Entonces yo creo que la apuesta es, sin lugar a dudas, es importante, es interesante, pero a mí me preocupa una cosa de esta paz total, es que realmente seguimos cayendo en el mismo círculo vicioso, y es tratar de convencer a los guerreros, a los que están en batalla, que dejen las armas por unos beneficios, y no hemos logrado pasar de que la guerra deje de ser un incentivo, es decir, que el incentivo esté en el campo, en el sector productivo, en la industria, ¿sí? Y yo creo que los acuerdos de paz están hechos para los guerreros y no para la sociedad, y eso es un grave problema en la medida que no construyamos alternativas productivas de desarrollo económico para la población, porque vamos a seguir construyendo más acuerdos de paz sin una solución, ¿verdad? Yo sumaría un elemento que escuchándolos, y recordaba el libro en estos días de Herrera Berbel, el general que estuvo en la mesa de negociación, y es los tiempos del ELN, ¿no? Entonces, un ELN lento, difícil de negociar, pero el ELN, y por las declaraciones que han dado hasta ahora, yo creo que no han caído en cuenta de una cosa, es no solo tienen que negociar en Petro, sino que tienen que llegar a implementar en Petro, porque ya tienen el espejo de las FARC. Las FARC negoció en Santos, le cambió el gobierno y no le implementaron nada en Duque, y quedaron, ¿no?, colgados, popularmente como se dice, colgados de la brocha. Entonces, la lección aprendida sería, no solo tienen que negociar en Petro, sino intentan implementar lo que más pueda para que realmente ya tenga un músculo. Pero los primeros datos ahí está el desafío. Están pero fíjese lentos. la imagen que tenemos unos señores saliendo de Cuba hacia Venezuela completamente recuperados, digo, físicamente estables, no era la vieja guerrilla en condiciones paupérrimas, en condiciones de abandono. Esta oportunidad de negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué es lo que no está entendiendo el ELN? Porque hay una posición muy radical, por ejemplo, del señor Antonio García, que parece no entender que como lo dijo el propio doctor Armando Benedetti, el embajador en Venezuela, dice, esta es la única y la última oportunidad. Yo creo que no entienden los tiempos, porque ellos vienen de la lógica de la guerra popular prolongada, que esto se pelea no en años sino en generaciones, y que si no negocian con esto entonces esperarán otro gobierno, porque siempre han tenido gobiernos, digamos, antagonistas de derecha, pero no han visto que tienen una oportunidad histórica para la negociación y para la implementación. Yo creo que y lo segundo, no han entendido todavía la opinión pública, cosa que me parece increíble. Las FARC pagaron, no pagaron en cárcel, pero pagaron políticamente con votos, y se dieron cuenta que el país los rechazó. Y tan
tanto miedo que Timochenko iba a ser el presidente y no sé qué, vieron, hicieron el oso y llegaron al Congreso y no hicieron nada, porque la opinión pública los castigó muy duro después de los secuestros, todo lo que pasó. Y el ELN sigue pensando que la opinión pública es una cosa de la oligarquía. O sea, todavía no entienden los lenguajes de, uy, sí, qué pena. Pero ¿sabe qué? Yo creo que le sumaría a ese punto que menciona Néstor, y es, yo creo que el principal reto que tiene el ELN es seguir asegurando una línea de negociación en Caracas y un control de la tropa en el terreno, porque lo que le preocupa al ELN es que esto se atomice y que se disperse. Esa estructura federada ha sido muy difícil de controlar y a través de la historia vimos cómo distintos comandos podían tomar acciones unilaterales, bombardeos, acciones que iban en contra de la población civil, y le preocupa a la mesa de negociación que se quede negociando por nadie acá en Colombia. Ese yo creo que es la principal dificultad. Yo le agregaría ¿Cómo? otra cosa ahí, Señor. y es que también los principales negociadores están tratando de mantener esa unidad, porque digamos ya muchas, y por eso decía la degeneración de conflicto, muchos frentes del ELN en la región ya no tienen ningún concepto ideológico y político que se puede considerar con el que el Estado puede negociar. Y yo creo que esa también es una alta preocupación de los negociadores, es cómo yo unifico entendiendo esas lógicas de federación, pero que además que la plata les huele y les gusta. Es decir, salir de eso es muy difícil. ¿Cómo negocio también. con un grupo que fue beligerante durante toda su historia, pero que se puede convertir en una empresa criminal? Ese es el principal reto. Y Pero ese no era el lo- mismo reto que tenían con las FARC. Vienen siendo lo mismo. Comenzaron con fines ideológicos, políticos y terminaron convertidos en narcotraficantes. Pero es que el ELN hoy, en los mejores cálculos, tiene un pie de fuerza de aproximadamente 6.000 hombres, y cuando las FARC negoció eran 14.500. Entonces era un mini ejército, si se quiere denominar así, todavía tiene una estructura de mando mucho más sólida que reflejaba un grupo beligerante alzado en armas. El ELN pueden ser distintas empresas dedicadas a distintas actividades criminales en la periferia del país. Yo le pondría nombre propio a lo que dice Rafael, que es el Frente Domingo Laín. Para mí el Domingo Laín es músculo militar, capacidad en frontera y tiene nombre propio, que es Paulito Arauca. El comandante Paulito Arauca siempre ha sido la rueda el palo en la rueda en las negociaciones, y el Frente de Guerra Suroccidental también es muy complicado el ELN, porque es una guerrilla que primero está en guerra con el Clan del Golfo, están dedicados a la minería, tienen un portafolio de economías ilegales y tienen cooptada casi la frontera, o se disputan la frontera con Panamá, con el Clan del Golfo. Entonces yo creo que esas dos facciones, cada uno anda por su lado, cada uno factura por su lado y tienen mucho poder económico. Entonces coincido con lo que dice Rafael, ahí es donde tienen que, cómo hacen para tener una cohesión de mando y que no se les vaya a partir y que terminen negociando, que pareciera ser los viejos clásicos de la teología de la liberación y la teoría foquista, hablando de los 70s, mientras aquí las bases están dedicadas Pero a yo otras creo cosas. que eso es lo que dice Néstor, es muy cierto. Yo creo que, y lo que dice María Camila, yo creo que esa es una muestra del fracaso de una estrategia y una táctica que se montó en los años 60, que creían que bajo las armas iban a llegar al Estado y iban a modificar el Estado. Hoy, eso es lo que decía, llegaron las FARC al Congreso y tuvo un castigo electoral. Y yo creo que eso también es un tema donde hay que reafirmar que la guerra la ganó el Estado. ¿Sí? Es decir, acá todos esos acuerdos han sido aprobados por las instituciones que ellos estaban en contra y a los que les declararon la guerra. Fueron esas instituciones que lo que les permitió. Entonces yo sí creo que hay un tema bastante complejo en ahora, cómo de esa degeneración del conflicto podemos volver a traer unos temas ideológicos, políticos, y que esa teoría foquista, en donde decía que si un foco guerrillero estallaba en un punto, iba a contaminar los otros y que iba a generar la revolución, eso no se dio. Uno creyera, y la pregunta alrededor de la negociación después de lo que se hizo con las FARC es qué tanto más o qué tanto menos van a pedir los integrantes del ELN. Se ha conocido que ellos no quieren curules, que no les interesa ir al Congreso de la República. ¿Una constituyente a usted le suena? ¿Eso podría ser, digo, alguna de las perspectivas de los planes que tiene esa guerrilla? La verdad no lo creo, digamos, de seguro lo quisieran, pero realmente el ámbito y el ambiente político no lo da. Yo concuerdo con Rafael y con Néstor, es decir, no creo que el ELN no ha sido capaz de poder leer bien el contexto político. Eso es una oportunidad que le da, y yo creo que tampoco el presidente Gustavo Petro se le vaya a apuntar a una constituyente, ¿sí? Porque además fue un compromiso. Yo sé que los políticos hacen muchas cosas, y él allá firmó en la notaría, que no, pero digamos, yo sé que el presidente Gustavo Petro, el hacer una constituyente, una nueva constituyente, eso sería tener un impacto también en términos los próximos años que vienen para su movimiento político. Rafael, Además, mire ¿usted que en términos del ELN, siempre el ELN tuvo una causa
alrededor de la defensa de los recursos naturales en Colombia. Y el asentamiento del ELN estuvo principalmente en zonas petrolíferas. Vamos a ver cuándo se produzcan esas negociaciones alrededor de los recursos y de cómo esos recursos sirven para cambiar o transformar las condiciones particulares en las provincias. Ahí creo que va a haber un elemento importante de discusión. Las potencias tienen sus conflictos y aquí en Colombia tenemos un conflicto viejo con la guerrilla del ELN, pero también vamos a intentar negociar con otros 20, por lo menos 20 integrantes de la disidencia, de los Caparros, Clan del Golfo, Jalisco, Nueva Generación y toda clase de organización al margen de la ley que quiere entrar en esa paz total, en ese perdón social que se ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de conflictos, de guerras, de la perspectiva del panorama para este 2023 que ya casi comienza. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de conflictos a propósito de ese tema. El 2022 que está por terminar ha sido el año más violento para los palestinos e israelíes, pero en la distancia, en Colombia también estamos viendo hechos de violencia, el departamento del Putumayo, donde se ha intensificado y recrudecido la violencia, muchas masacres en ese departamento que no es el único, también está Arauca, hay otros como Norte de Santander, en fin, la radiografía y el panorama no fue bueno durante este 2022. Doctor Rafael Piñeros, su reflexión final sobre este tema. En efecto, para nuestro país, las zonas periféricas y tal vez los departamentos con mayores necesidades básicas insatisfechas siguen siendo un problema significativo de orden público y al mismo tiempo de las economías ilegales que allí se pueden encontrar. No solo es hoy el tráfico de estupefacientes, sino también el fuerte auge de la industria aurífera, maderera y de otras dinámicas que se encuentran por fuera del control estatal. En ese sentido, sigue siendo preocupante la falta de presencia estatal y, mejor aún, de soluciones prácticas a los problemas de la comunidad. La comunidad más pequeña sigue siendo la más agobiada por el conflicto y las economías ilegales. Las personas no tienen más que hacer, sino o no tienen otras actividades lo suficientemente fuertes como para generar bienestar y crecimiento. Desde el punto de vista internacional, en efecto, los conflictos, como lo mencioné en la primera intervención, son más una tendencia que una excepción. Y en ese sentido hay que mirar si podemos sentar en la mesa de negociación a Rusia y Ucrania con otros que acompañen ese proceso para mirar si puede haber una salida teniendo desafíos importantes alrededor de derechos humanos, de reconstrucción y de quién va a pagar esa extensa cuenta que significa hoy Ucrania. Doctor Rosanía. Tres cosas rápidas. Lo primero, el país, las fronteras están incendiadas. Llegué del Darién, impresionante. No hay Estado, eso lo maneja el Clan del Golfo. Catatumbo es igual, frontera con Ecuador igual, frontera con Brasil es peor de caos porque ni siquiera hay nadie. Esos son carteles que se encargan de oro, minería, etc. Entonces, las fronteras incendiadas. Lo segundo, me preocupa casos como Bogotá, Medellín, todo el tema delincuencial, de los embolsados. Todo lo que está pasando, la cantidad de combos que hay en Medellín es un caos absoluto. Tuve la oportunidad de estar allá, me preocupa mucho. Entonces, el país en materia de seguridad creo que se rajó. Y solo un dato, en los últimos 3 años, según reportado por Naciones Unidas, hemos tenido más de 60 masacres anuales. Eso en otro país sería una guerra civil total. Pero acá, me acuerdo en el gobierno que decían que íbamos bien en seguridad. Ahora, lo segundo es todo a nivel internacional, el tema de derechos humanos, lo grave que está pasando, que todavía no conocemos. Y digamos, yo le digo esto desde una manera muy personal, la afectación a la libertad de prensa de los reporteros de guerra que están en esas zonas, porque nosotros sabemos eso gracias a que alguien está documentando en ese país. Ya, digamos, la FLIP, aquí en Colombia, pero Reporteros Sin Fronteras, han venido denunciando, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, la grave situación frente al tema de libertad de prensa y los reporteros en zonas de conflicto. Profesor Reirán. En términos del conflicto interno, creo yo que sin lugar a dudas, la negociación y la diplomacia siempre son el camino. Llevamos más de 60 años en un conflicto que no da resultados. Ahora, a eso hay que hacerlo con mucho cuidado, teniendo todos los actores presentes con sus objetivos, con sus intereses, necesidades y miedos que pueden tener. Yo creo que eso tiene que estar acompañado con la presencia del Estado y no solamente militar, ¿no? Llevar hospitales, colegios, no todas las instituciones. Yo creo que otra cosa que dentro del conflicto interno es que tenemos que convencernos y apuntarle a estrategias en donde compensamos a que la gente puede tener recursos y tener una vida a través de su campo, el sistema productivo y no por la guerra.
Y a nivel internacional, creo yo retomo, no me la sé exacta, pero es la frase de Antonio Gramsci, ¿no? Dice, mientras que un viejo mundo muere y el otro se erige, vamos a ver monstruos que van a surgir. Y yo creo que el mundo va de aquí a unos años, mientras que se erige el nuevo mundo, en donde ya Estados Unidos no es el país ordenador, donde ya no es la globalización, sino la desglobalización, y en donde estas 4 crisis que mencionaba al inicio van a pasar por 3 procesos fundamentales: un proceso ecológico, un proceso socioproductivo y un proceso digital. Dentro de esas 4 crisis y 3 procesos vamos a ver un montón de monstruos que se van a poder materializar con más guerras o con nuevos populismos de derechas o de izquierdas y una mayor inestabilidad en el mundo. Escuchaban ustedes al profesor Manuel Rairán, docente de la Universidad Externado de Colombia, esta noche hablando de geopolítica. Profesor Rairán, gracias por acompañarnos. María Camila, muchísimas gracias, y a mis colegas. El otro profesor, el otro doctor esta noche, experto en estos temas, geopolítica, hablando del mundo, de los conflictos, Rafael Enrique Piñeros, que estaba en esta mesa hablando justamente él de gobiernos, de las relaciones internacionales y de los conflictos en el mundo, conflictos en Colombia y conflictos en Estados Unidos, en China y en distintos rincones de este planeta. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a mis compañeros. Gracias, doctor Rosanía, Néstor Rosanía, experto en estos temas, periodista de conflicto armado, columnista, un hombre conocedor, también reportero de guerra, un hombre que lo he visto haciendo crucerías, haciendo correrías más bien sobre conflictos en el mundo, en distintos puntos. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche. Gracias, María Camila, a mis colegas y a todos los talentos. Un A saludo. ustedes como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca, un placer que nos hayan acompañado, que tengan una feliz noche, que descansen.